Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas en el Señor. Les habla Luis Luker y estamos aquí, gracias al Señor, una lección más. En esta oportunidad vamos con la segunda lección de una vez, que es la segunda del curso de fundamentos para formar discípulos y servidores. Entonces, hoy vamos a tocar un tema nuevo. El tema que vamos a ver hoy, el segundo tema, está titulado o está llamado como el llamado de Dios a liderar. Ya en redes yo había publicado una imagen, si más no me equivoco, una imagen para que estuvieran atentos a la lección. Bueno, en esta oportunidad ya la lección ya la empezamos a dar. Y bueno, vamos a dar inicio y bueno, agradeciendo al Señor por las oportunidades que Él nos da de poder servirlo, porque nosotros somos los privilegiados en servirle a Él. Él es el que nos da la oportunidad de servirle, de poder ser formados y servirle a Él. Yo no logro comprender cómo hay personas que inician un proceso, y estoy hablando de cristianos, en una iglesia, en alguna congregación, inician un proceso y dejan todo tirado, se van, no avanzan, no lo terminan. Cuando es Dios el que les está dando el privilegio a ellos para que les sirvan y simple y sencillamente lo desechan. Pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, vamos a comenzar con la clase y la anterior, acuérdense que habíamos visto que era una clase introductoria y esta es el llamado, la segunda lección esta es el llamado de Dios para liderar o a liderar. Ahora, hago una pregunta. ¿Por qué y cómo nos llama el Señor a liderar? ¿Por qué y cómo nos llama Dios a liderar? Vamos a ver de una vez, para ir viendo esto, vamos a ir a ver a Génesis capítulo 1, versículo 26, que nos dice, con base a esta pregunta, ¿por qué y cómo nos llama Dios a liderar? Bueno, como dije, Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Me detengo aquí. Y señoree. Los cristianos, mis hermanos, a través de la historia de la humanidad, han debatido, vamos a ponerlo así para también sentirnos parte. Durante la historia, los cristianos hemos debatido el tema del liderazgo. Por siglos se ha debatido, se ha debatido. Algunos se han llegado a preguntar que si eso es bíblico liderar. Otros afirman que no somos llamados a ser seguidores, que en lugar de eso es a ser líderes. Otros han llegado a decir, ¿acaso? Así que hacen la pregunta. Algunos dicen, ¿acaso no somos llamados a ser siervos y no regidores? O sea, o podemos honestamente nosotros hacer, aquí yo les pregunto, ¿podemos honestamente creer que el liderazgo es bíblico? Es decir, ¿el ser líder es algo bíblico o no es bíblico? Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando, vamos a verlo. Cuando ustedes y yo estudiamos la Biblia cuidadosamente, nosotros vemos que sí, ciertamente el liderazgo es una idea de Dios. Y no solamente Dios es el líder por excelencia, sino que Él nos ha llamado también para que seamos líderes. Ahora, hemos sido nosotros llamados y hemos sido nacidos o hemos nacido para liderar. Ahora, consideren esto. La primera descripción del hombre en la Biblia está involucrado o lo involucra con el liderazgo. Si ustedes lo ven, Dios nos diseñó para liderar, para tener autoridad y para tener dominio. Otra vez, veamos qué dice Génesis capítulo 1, versículo 26 y lo voy a leer hasta el versículo 26 hasta el versículo 31. Y vean, y dice que ustedes y yo nacimos para liderar. Ok, dice, versículo 26 de Génesis 1 dice, entonces Dios dijo, o dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, yo no sé si ustedes lo ven, pero ¿es esto un llamado a ser líderes, sí o no? Pues evidentemente sí. De acuerdo al versículo 26, nosotros, o la humanidad, fue creada a imagen de Dios. ¿Y qué significa esto? Y lo quiero tal vez explicar muy breve, ¿verdad? El tema de esto, porque hay gente que confunde cuando ven la frase por desconocimiento, porque solo toman la Biblia y la leen como leer una revista o leer el periódico. Cuando dice, ¿qué significa esto? Que la imagen de Dios. Cuando habla de la imagen, no habla de forma literal. No es literal. La palabra nos enseña que Dios no tiene una forma, Dios no tiene brazos, no tiene ojos. Algunos dirán, pero Luque, ¿cómo usted va a estar diciendo eso si la Biblia dice que las manos de Dios, los ojos de Dios, que la espalda de Dios, que etcétera? Dios es espíritu. Y cuando nosotros vemos, bueno, para aquellas personas que están ahorita haciéndose un circuito por esto, yo los invito a que puedan ir al curso de hermenéutica 1 y hermenéutica 2 que ya están en mi canal. Ahí van a aprender. Precisamente este tema lo toco en hermenéutica 2 en la lección número 4 sobre los hebraísmos. Y los hebraísmos, hay un hebraísmo que es de los antropomorfismos, y no quiero desviarme mucho del tema. Y los antropomorfismos son atribuirle a Dios forma o cosas de persona, y es precisamente para que nosotros lo podamos entender. Pero eso no significa de que Dios tenga una figura humana como algunos lo aseveran y aseguran por desconocimiento. Dios no tiene un cuerpo humano, porque en el momento en el que Dios, si usted piensa que Dios tiene barba, tiene pelo, mide 2 metros, tiene brazos y pies, pues va a dejar de ser Dios. Porque la palabra dice que Dios es espíritu y no hay hombre que pueda verlo y quede con vida. Ni uno, ni uno. Entonces, cuando hablamos de que Dios tiene una figura, tiene pies, tiene manos, y la Biblia dice, los ojos de Dios recorren la tierra, es una expresión, un hebraísmo, un antropomorfismo para que nosotros podamos entender a lo que se refiere. Y cuando dice los ojos de Dios, a eso no es que Dios tenga ojos, lo que significa es que Dios todo lo ve, Él ya todo lo sabe, Él todo lo conoce, de Él nada se esconde. Son expresiones que hay que ir conociendo. Entonces, cuando dice la imagen, no está hablando de forma literal a una figura, al cuerpo humano que tiene brazos y pies. Habla de las características morales de Dios. A eso se refiere, a imagen de Dios, que Dios piensa, Dios es moral, Dios es justo. A esas características se refiere. Entonces, por eso quería aclarar esto. Y continúo, ¿verdad? Repito, tienen el curso de hermenéutica para que puedan escucharlo completo. Van a aprender un montón, se los aseguro. Y todavía faltan otros más de hermenéutica. Hermenéutica es algo que siempre los predicadores y los que estudiamos la palabra y todo esto, es algo que lo vamos a utilizar siempre. Esto no lo podemos dejar de utilizar. Pero bueno, en este versículo de Génesis 1:26 encontramos la palabra clave que dice señoree. Es decir, Dios es el Señor y Dios dice que nosotros también debemos de señorear. Es un ejemplo de lo que hablamos ahorita sobre la imagen. Él nos da de su imagen, de sus características para que señoremos.
En ningún momento estamos hablando, como dije, de que vamos, ojo, yo no estoy hablando de que nosotros vamos a ser mayores o iguales que Dios. Eso es una herejía, como la promulgan los mormones. Eso es una herejía. Yo no estoy diciendo que vamos a ser iguales a Dios, para nada. Y uno de los problemas de Satanás, en este caso particular, fue que quiso ponerse al mismo nivel que Dios. Y nosotros en ningún momento vamos a ser señores en un mal sentido, ¿verdad? Dios nos está llamando a ser a la semejanza de Dios. Y esto lo que quiere decir es que hemos sido diseñados, o sea, confeccionados para liderar y para señorear. Y espero haberme dado a entender en este punto. Ahora, nosotros, mis hermanos, debemos de estar cómodos con dos posiciones, y ya se las pongo para los que están anotando. Primer punto, nosotros debemos de estar cómodos con dos posiciones. La primera es que nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. El punto número uno, ya lo repito. La primera es que nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Esa es la primera. Esta es una posición de nosotros y nosotros debemos de sentirnos cómodos con esta posición, con esta primera. Estamos bajo la autoridad de Dios. La número dos dice que tenemos autoridad sobre toda la tierra. Y la posición número dos la segunda es que tenemos autoridad sobre toda la tierra. Ok. Entonces, mis hermanos, Dios nos ha llamado o nos ha dado este llamado, y nosotros debemos descubrir lo que significa liderar como Dios lo hace. Vamos a ver, nosotros somos líderes y es una actitud ya innata que nosotros traemos. O sea, somos líderes y pero en diferente manera con respecto, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Dios nunca nos va a mandar a hacer algo sin antes habernos equipado para poder llevar a cabo lo que Él nos mandó a hacer. Es decir, yo no puedo mandar a mi hija a la escuela sin útiles, sin cuadernos, sin lápices y sin los instrumentos que ella va a requerir para que pueda estudiar en la escuela. Hay que enviarlo. Entonces, Dios nunca nos va a mandar a hacer algo sin antes habernos equipado para llevar a cabo esa obra. Ahora, ustedes y yo tenemos la habilidad de liderar porque Dios nos creó y nos mandó a hacerlo. Nos dio esa naturaleza, Él lo dio, fue Él quien nos dio esa naturaleza. Entonces, es algo que ya viene en nosotros. Entonces, basado en sus dones, en los dones que usted tenga y las personalidades, ustedes tienen la habilidad de liderar en algún área, Es decir, todos tenemos la capacidad y la habilidad porque hemos sido hechos a la imagen de Dios en ese sentido, ¿verdad? Para que volver otra vez a explicar esto. Ahora, veamos estos ejemplos. Voy a ponerles un ejemplo. Una señora de una cocina, que tenga una cocina, una cocinera. Hay algunas, si ustedes pueden notar, hay algunas cocineras o mujeres que cocinan que son muy movidas, son muy, ¿cómo le decimos? Son como muy, pellizcadas, se le ponen, hacen aquí, hacen allá, dirigen, o sea, eso es liderazgo. Es un ejemplo, ¿verdad? Que usted las ve que corren, que hacen, que se mueven, están pellizcadas en todo. Eso es liderazgo, y que dirigen a las otras, pásame esto, son líderes. Y Dios nos dotó a ustedes y a mí con, con dones y nos dio personalidad. Y nosotros podemos hacerlo y tenemos la aptitud, con P, aptitud, y tenemos la autoridad dada por Dios. Y así es, mis hermanos. Vamos a ver ahorita el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vamos a ver qué dice. Mateo 5, 13 dice: vosotros sois sal de la tierra. Ok, sal, me detengo. O sea, siendo sal y luz.
O sea, ustedes y yo somos sal y luz. En el Nuevo Testamento, Dios confirma este llamado de influenciar a otros. Por eso Jesús dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo, ¿verdad? Sigo leyendo. Vamos a leer Mateo 5, del 13 hasta el 16, se lo leo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, la sal influencia la comida que ustedes y yo comemos. La luz influencia la casa en la cual ustedes y yo vivimos. Y Jesús dice que nosotros, y ojo, nos hace un llamado, que entendamos que hemos sido llamados a influenciar, a brillar donde quiera que usted y yo estemos. A eso nos ha llamado el Señor. Ahora, el apóstol Pablo tomó pero muy en serio este llamado, muy en serio. Cuando él dijo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ojo, eso está en 2 Corintios 5:10. Nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados a persuadir a otros, a enseñarlos, a guiarlos. Y ojo, tenemos el permiso divino de Dios para liderar. Y muchos de nosotros nos sentimos a veces, cuando yo digo que Dios nos dio el permiso para liderar y todo esto, muchos, sean ustedes o sea yo, nos hemos sentido a veces como Moisés cuando estuvo frente a Dios, si ustedes recordarán, en la zarza que ardía, está en Éxodo 3, todo lo que nos narra el capítulo. Moisés, ¿qué pasaba con Moisés? Bueno, Moisésito. Moisés se sentía un hombre incompetente y nada preparado para liderar. Y nosotros vemos una cuestión bastante notable en Moisés, por ejemplo, Moisés no fue a una escuela bíblica como ustedes o como yo. Moisés no tenía el conocimiento que ahora ustedes y yo ya podemos tener. Moisés estaba en su vida habitual, por así decirlo, en su vida normal, Y él ve este hecho sorprendente y él está ante Dios y él al estar ante Dios, él se sintió completamente incompetente. No se sintió nada preparado para ser líder. Sin embargo, eso es lo que Dios lo llamó a hacer justamente a Moisés, pero Moisés no se sentía capaz. Moisés, perdón, voy a decir esto, muchos líderes potenciales en la Biblia tuvieron miedo. Pongan atención, muchos de los líderes potenciales que nosotros vemos en la Biblia tuvieron miedo y huyeron de su llamamiento. Muchos huyeron. Y nosotros podemos recordar a varios hombres, por ejemplo, tenemos a Jonás. Jonás, ¿qué fue lo que Jonás dijo cuando Dios lo llama? No, Dios, yo no voy a ir, olvídese de ese cuento, yo no voy a ir. Entonces, pero Dios lo llamó. Y mis hermanos, ahorita muchos de los que están escuchando esto, ustedes, hay muchos que han dicho o dijeron, yo no puedo, yo no quiero. Muchos han tirado la toalla, muchos han abandonado el llamamiento que Dios ha hecho. Muchos de los que están escuchando esto han tirado la toalla y le han dado la espalda a Dios. Ahora, Dios a estos hombres que estamos hablando, Dios les tuvo que dar permiso para poder hacerlo. Y la mayoría de nosotros podemos hacer una lista de motivos del por qué nosotros no lideramos efectivamente. Podemos hacerla. Moisés la hizo, de hecho.
Les quiero mostrar que Moisés hizo una lista para decirle a Dios del por qué él no debía hacer eso. Y cuando Dios lo llamó, él de forma inmediata, de una manera pero inmediata, él dio 5 excusas por las cuales él, según él, ¿verdad? Según él, no podía tomar el papel de líder, ni la responsabilidad que Dios le estaba dando a él en ese momento. Y Dios lo estaba llamando a ser líder. Lo estaba llamando a ser líder. Ahora, yo les voy a pedir, si ustedes lo tienen a bien, que apunten las 5 excusas que Moisés inmediatamente le dio a Dios y la vemos ahí. Vamos a Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 11. No les voy a leer el versículo, pero ahí ustedes lo van a ver. Desde Éxodo 3 ustedes lo pueden leer y ustedes lo van a ver. Primera excusa que le dijo Moisés a Dios. Apúntenlas. La número 1. Le dice Moisés a Dios, ¿quién soy yo? La número 1 es, Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué quiere decir esto? Luker, ¿qué quiere decir? Moisés luchó con su identidad. Simplemente Moisés no se sentía calificado. Moisés pensaba que Dios había escogido al líder equivocado. Ojo con esto, porque, Señor, ¿quién soy yo? Moisés diciéndole a Dios, al Creador, ¿quién soy yo? Pobrecito de mí. No. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue, no importa quién eres tú, yo te he llamado y yo estoy contigo. Esa es la respuesta de Dios, básicamente. Esa es. Pero Moisés no se quedó ahí. Excusa número 2. Éxodo 3, del versículo 13 al 14. Éxodo 3, 13 y 14. Dice, la segunda excusa de Moisés es, ¿quién eres tú? La segunda excusa de Moisés es, ¿quién eres tú? Nosotros vemos que Moisés lucha con la identidad. Él no conocía a Dios lo suficiente, no lo conocía lo suficiente como para poder dárselo a conocer a las otras personas. Y repito, Moisés no tenía ese conocimiento tan amplio de lo que hoy ustedes y yo ya conocemos de Dios. Nosotros podemos hablar hoy, gracias a Dios, de las virtudes de Él, de milagros, de hechos, que fue, que vino y que le dijo a este, le dijo a aquel que mandó. O sea, nosotros podemos hacerlo. Pero Moisés no tenía todo ese conocimiento. Y Moisés le dice, bueno, ¿quién eres tú? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 14 de Éxodo 3. Dice, y respondió Dios, el que respondió fue Dios, a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Esa palabra o esa frase que le expresa a Dios, yo soy el que soy, porque muchos, repito, no saben qué significa. Yo soy el todopoderoso, yo soy el autosuficiente, el autoexistente, el que existo por mí mismo. No dependo de nadie, eso significa el yo soy. O las 4 grandes letras, eso lo pueden ver en hermenéutica también, el famoso tetragramatón o las 4 grandes letras, ahí ustedes lo pueden aprender, de dónde nace el nombre de Dios, del por qué, el por qué se le llama, algunos dicen por ignorancia, ¿verdad? Por escuchar cosas, estar en fantasías, que Jehová significa una cosa, pero en hermenéutica, si más no me equivoco, ahí ustedes van a poder encontrar el motivo del por qué nace la palabra Jehová, que es que con el pasar del tiempo de las lenguas era un lenguaje que era Yahweh, si más no me equivoco, pero les recomiendo que lo vean, el tetragramatón o las 4 grandes letras, que es lo que Dios le expresó en el original a él, son unas letras, unas consonantes, no tienen ningún sonido, no se pueden pronunciar, es como una respiración, pero son 4 letras, ahí ustedes van a aprender. Pero bueno, eso fue lo que le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, Dios le estaba diciendo en su respuesta a Moisés,
Yo soy cualquier cosa que tú necesites. Yo soy el autoexistente, el autosuficiente. Yo existo por mí mismo. Eso es lo que Dios le está diciendo. Excusa número 3 de Moisés. La excusa número 3 de Moisés dice, la número 3 es, ¿y si no me escuchan? Esa es la tercera excusa. ¿Y si no me escuchan? Ahora, Moisés luchó, recordemos, luchó con la intimidación. Se preocupó sobre la reacción de las personas hacia él. Y la respuesta que Dios le dio es, cuando hayas terminado, ellos escucharán. Confía en mí, es básicamente lo que Dios le está diciendo. Para avanzar, excusa número 4. Nunca he sido un buen orador o una persona que hable en público. Nunca he sido un buen orador. Esa es la número 4. Moisés se atreve a decirle a Dios que él no es bueno para hablar, que era tataretas, ¿verdad? Que básicamente le está diciendo que no era bueno para hablar. Dios, a mí me tiemblan las piernas, no puedo. Le está diciendo que él no podía hablar en público, básicamente. Moisés le dice a Dios que nunca ha sido un buen orador. Moisés, mis hermanos, luchó con su propia incompetencia. Ojo, pero la incompetencia era el mismo Moisés que se la estaba marcando para sí mismo. Pero era una excusa. ¿Quién lo seguiría si él no podía hablar bien? La respuesta de Dios. Eso fue el que Moisés le dijo. ¿Quién me va a seguir si yo no puedo hablar bien? La respuesta de Dios hacia esa excusa de Moisés fue, ¿quién crees que hizo tu boca? Yo soy la fuente de tus dones, yo estoy detrás de ti. Esa fue la respuesta de Dios hacia Moisés. Excusa número 5. Excusas. Nosotros tenemos excusas para todo, mis hermanos. Para cuando no queremos hacer algo como debe ser, hay excusas sobran. Pero bueno. Excusa número 5. Ojo con esta, porque esta es interesante. Yo sé que puedes encontrar a alguien más. Oh. Yo sé que puedes encontrar a alguien más. Es decir, él está diciendo, Dios, ahí hay otras personas. Ahí hay otros, como nosotros. Nosotros volvemos a ver a otros y le decimos al Señor, y quiero poner eso como ejemplo, ¿verdad? Volvemos a ver a otros y le decimos al Señor, ay no hombre Señor, ahí está Luker, mírelo, mire Dios, ahí está Rose, mi esposa, ¿verdad? Ahí está Rose, ahí está Mónica, ahí está Josué. Hay gente que no quieren hacer las cosas porque tienen excusas para todo. Dios los está llamando y hace mucho tiempo los está llamando. Y yo escuché porque a mí me han dicho en mi congregación, bueno, ahí está Luker, ese es el papel, a usted le toca, usted va a ser el pastor, usted va a hacer eso. No, mis hermanos, Dios te está llamando a ti. Él me llama a mí y yo le tengo que dar una respuesta a él, pero Dios te llama a ti y tú tienes que darles una respuesta a Dios. Qué fácil escuchar y cuando dicen, y se los digo como experiencia verdadera y de mí. Ah, ahí está Luker. Ah, Dios, ahí está Rose. Pero ahí está Mónica, ahí está Josué. Qué fácil. Hay gente que hacen eso. Señor, yo sé que puedes encontrar a otros. Señor, sí, tu palabra dice, cuando dice, aquí, Señor, ¿a quién? Envíame, cuando dice, envíame a mí. Ah, no, a la gente dice, envía a aquel, envía al otro. Pero a mí no, a mí déjeme quieto. Moisés, mis hermanos, luchó con un sentimiento de inferioridad. Y a veces ustedes y yo no nos sentimos capaces y nos sentimos a veces menos y que no podemos con la encomienda que se nos está dando. Y Moisés se comparó a sí mismo con otras personas más capaces. ¿Y qué pasó? Que se sintió inferior, se sintió menos. Y la respuesta de Dios ante esto dice, bueno, le dice, ok, está bien Moisés, dejaré que vaya contigo Aarón, pero hay algo importante, Moisés, yo sigo llamándote a ti, aunque vaya tu hermano Aarón, al que yo he escogido eres tú Moisés, a usted lo escogí, ok, vaya con Aarón, su hermano, pero usted es el que yo escogí. Bueno, con estas 5 excusas, Dios
tenía una respuesta para cada una de estas excusas que Moisés le dio. Así que, mis hermanos, mis hermanas, si Dios nos llama, si Dios te llama a algo, sépalo bien, usted hermana, usted hermano, Dios va a tener una respuesta a cada una de tus excusas, de tus querer zafarse de la responsabilidad. Dios tiene una respuesta para cada una de tus excusas. ¿Como cuáles? Ay, Señor, no puedo. Es que mis hijos, es que la escuela, Señor, es que mi trabajo, que mi dinero, que tengo que el fin de semana no puedo porque tengo un trabajo que hacer, que el sábado no puedo, que es que tengo una reunión, que mi esposo, que mi esposa. Ay, Señor, es que la hora es muy tarde. Señor, es que está lloviendo, que el frío. Oye, mis hermanos, yo he conocido hermanos que viven a 25 metros de la congregación y no iban a congregarse, no iban a nada, ni a reuniones ni a nada, teniéndolo cerca. Y he conocido hermanos que han viajado. Yo conozco una gente que viene yo vivo en San José, y yo conozco gente que viene donde yo me congregaba antes, gente que viajaba desde Guapiles, incluso desde Guanacaste, para venir a congregarse aquí a San José los fines de semana. Y hay gente que tiene la iglesia a la par, al frente, a unos cuantos metros, no les da la gana. Gente que tienen vehículos, tienen las capacidades para viajar, que no tienen problemas. Que muy tarde, que los chiquitos, que el sol, que la lluvia, que el frío, o sea, para todo hay excusa, para todo, para todo. Pero qué curioso, cuando estamos pasando por situaciones difíciles de la vida, Señor, ¿me ayudas? Suave. ¿Y cuál ha sido tu respuesta hacia lo que Él te está pidiendo? Analicemos eso. Bueno, como dije, Dios va a tener una respuesta para ustedes y para mí ante todas las excusas que ustedes y yo podamos poner. Mis hermanos, escuchen esto. El liderazgo es influencia. Nada más y nada menos se trata de influenciar a las demás personas en las cosas que sí valen la pena. Y esto, o esta actividad del liderazgo, no depende, escuchen esto, no depende de títulos. Muéstreme usted que usted es doctor, máster, licenciado, lo que usted quiera. Pero esto no depende de títulos. No depende de posiciones. Depende de alguien que tenga una visión de parte de Dios. Depende de una persona que movilice a otros a unírsele para que se realice la visión. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa con el liderazgo? El liderazgo aflora de una manera pura. Y esto sucede en toda organización y en cualquier momento, especialmente cuando no existe un sistema o un plan. De verdad, mis hermanos, en serio. Si usted dice que es cristiano y usted se identifica con lo que venimos hablando, analícese, pellízquese, involúcrese. Si usted está escuchando esto y es de San José o de Guadalupe y usted no tiene dónde congregarse, venga a nuestra congregación. No, si usted se congrega en otro lado, quédese en su congregación. Nosotros no traemos ovejas de otro lado. Quédese donde usted está y ayúdele a su pastor o a sus pastores. Fórmese y ayúdeles a ellos a que sea una congregación que crezca y sanamente. Ayuden, no abandonen, no deserten. Ya basta de eso. No sean desertores. No inicien algo y inician las cosas y no las terminan. No quieren formación, pero sí quieren hacer. No. Hay un orden para todo. Pero bueno, mis hermanos, en estos tiempos no hay expectativa de progreso. Hoy en día, muchas regiones en el mundo están llorando, están clamando por líderes, hombres que sean hombres de Dios y efectivos. Eso el mundo está clamándolo. El líder deberá ganarse el derecho de liderar a los demás y que los demás lo escojan para seguirlo. Oigan, una actitud de liderazgo no depende de lo hábil que ustedes y yo seamos o si tenemos un título. A veces es perder el miedo al temor o perder el temor a hacer el ridículo. Mis hermanos, yo les cuento una anécdota y es una realidad en mi caso. Yo
yo no me paraba enfrente de nadie a hablar. Yo era temeroso, a mí me daba miedo todo, yo no sabía hablar en público, me daba vergüenza, me escondía para que no me preguntaran. Y esto de estar aquí, bueno, a mí cuando me toca dar las lecciones en la escuela, en la congregación, yo tengo que pararme enfrente de personas para darles la lección, como ustedes la están recibiendo aquí por YouTube, pero dárselas a las personas. En serio, les cuento una anécdota. No, no fue aquí en Costa Rica, hubo un terremoto en México hace un tiempo. Eso fue que lo escuché. Dicen que un hombre, hubo un terremoto, se cayó unos puentes, etcétera, etcétera. Un hombre, entonces había una pega de tránsito en una rotonda. Nosotros la conocemos como rotondas aquí. Ellos le llaman glorietas. En la rotonda había pega, entonces los carros pitando y que pi, muevas. Entonces una persona de una iglesia X salió de su vehículo y, y, y ¿qué hizo? Él empezó a ir vehículo por vehículo para decir, hermano, venga, hágase para este lado, córrase, y empezó a ordenar el tráfico. Un hombre que no tenía conocimientos de nada que tenga que ver con las leyes de tránsito ni nada, pero tomó una posición de liderazgo y empezó a organizar el tráfico para que todos pudieran moverse y pasarse de un lado para el otro, para luego ir a buscar a los escombros, a los sobrevivientes y todo eso, y empezó a ser un líder. Ya después los demás le fueron siguiendo y obedeciendo que a la derecha, que a la izquierda, muévase para acá, y él empezó a organizar el tráfico. Empezó a hacerlo. Pero, ¿qué se necesitó? Voluntad y tener visión. Y si alguien, en este caso, no hace nada, pues no iba a pasar nada. Lo que iba a haber era caos. Si alguien no lo hacía. Lo mismo, mis hermanos, sucede cuando nosotros vemos un plan de Dios y queremos impactar a los demás y lo hacemos, y lo compartimos y lo empezamos a hacer para que los demás nos sigan a la realización de este plan. Y yo les digo, como el caso de este hombre, ¿verdad? De él se puso a organizar el tráfico, el tránsito. ¿Cuál era el plan? De rescatar a las personas que estaban bajo los escombros. ¿Qué pasó? Que se organizaron de tal manera que era sorprendente incluso, dice la persona que yo escuché que era sorprendente, ver mujeres y hombres ayudando, sacando piedras con tarros, pasándose el uno al otro, lo que fuera necesario para poder lograr el propósito que era rescatar a las personas. ¿Y qué pasó? Se organizaron de tal manera, oigan, les quiero decir esto, yo les puedo asegurar que ahí había hombres y mujeres profesionales siguiendo a hombres humildes completamente, que no tenían preparación académica. Hombres y mujeres que no tenían preparación académica y los que sí la tenían siguiéndolos a ellos. ¿Pero por qué? Porque tenían una visión, tenían una meta, e impactaron a los demás. Y les cuento algo, yo les cuento algo. Por ejemplo, no, se los cuento creo que más adelante, pero para no irme mucho a eso. Mis hermanos, hay una crisis de liderazgo en el mundo, hay una crisis. Y ojo, hay muchísimos convertidos, muchos, sobran. Hay pocas iglesias, hay pocos líderes, en las iglesias, poquitos. Por ejemplo, en nuestra congregación hay muy poquitos líderes, para no decir que son escasos, muy pocos. ¿Y qué es lo que nos hace falta, Luker? Faltan líderes. Es decir, ¿a qué me refiero? Que ustedes que están escuchando, si usted es de mi congregación y usted lo está escuchando, que se levanten, que se pongan las pilas, que se impregnen de la visión y, importante, que quieran hacerlo. Que quieran hacerlo. Yo les comento, esta escuela, con el permiso de mis pastores, se arrancó, se inició, porque yo tenía Dios me da a mí la visión, me da el plan, y los pastores nos apoyaron, y nosotros estamos apoyando a nuestros pastores en esto, a la iglesia, para que ellos puedan hacerlo, puedan formarse. Entonces, se necesitan líderes que quieran empeñarse en hacer cosas para el reino de Dios. Vamos a hablar ahorita de algo interesante. Vamos a hablar del periodo de los jueces.
del libro de Jueces, ¿verdad? El periodo de los jueces. Antes de que Israel adoptara una monarquía, es decir, que tuvieran reyes. Y antes de que Saúl fuera asignado a ser el rey de Israel. ¿Qué pasó antes? Antes de que llegara Saúl y todo eso. Israel experimentó una etapa llamada el periodo de los jueces. Nosotros lo vemos en el libro de los jueces. Esto fue una época, mis hermanos, donde se requería de un liderazgo puro, literalmente puro. ¿Quiénes eran los jueces? Para aquello, para que lo tengan. Los jueces eran líderes regionales político-militares. Es como un jefe tribal, por así decirlo, eran en los jueces. Y cada juez que se levantó en Israel lideró y fue un pionero en lo que debía de hacer. Y vamos a ver un texto en el libro de Jueces, Jueces 21-25, que dice, y pónganle en atención, vean qué tremendo, dice, Jueces 21-25 dice, en estos días, hablando de Israel, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Oigan eso. Había un caos en ese pueblo, en el pueblo de Israel. Cada quien hacía lo que le daba su gana. No había reyes. No había reyes. No había nada. Y estos jueces fueron hombres líderes efectivos. Lideraron en una época que fue una de las más difíciles de Israel. Y en estos tiempos, mis hermanos, los líderes, en esos tiempos de ellos, ¿verdad? De los jueces, los líderes necesitaron regresar a lo básico. Y lo básico de ese periodo está en la historia de Israel. Todos los jueces, oigan esto, todos los jueces tuvieron en común las siguientes características. Las pueden ir anotando, si gustan. ¿Cuáles eran las características de estos jueces? La número 1. Estos jueces, número 1, percibieron una necesidad. Percibieron una necesidad. Y ojo, mis hermanos, los líderes efectivos, los que ven y buscan una solución, perciben una necesidad. Esto es algo fundamental. Contrariamente a lo que muchos piensan sobre el liderazgo, hoy en día, durante ese periodo, digamos, el liderazgo empezó con una necesidad. El libro de Jueces no empieza, si ustedes ya lo leyeron, ustedes se darán cuenta, el libro de Jueces no empieza cuando alguien viene a llenar una posición vacía. No, para nada. Por ejemplo, cuando hay un rey y muere el rey, eso es una posición vacía. Pero aquí los jueces no vinieron a llenar posiciones vacías porque no había reyes. No hubo, en el caso de ellos, no hubo un protocolo, no había una estructura, no habían votos de diáconos, no había maestros de escuela dominical, no había quien liderara. Recuerden lo que dice las escrituras, lo que acabamos de leer. En ese tiempo que leímos ahorita, en ese tiempo dice que todos hacían lo que bien les parecía, porque no había un rey. Entonces, no había nada, no había estructura, no había nada. Sin embargo, estos hombres se levantaron porque había una necesidad y la vieron. Y les ayudaron a otros para que también estos otros vinieran a ayudar y a suplir esa ayuda. Todos los jueces, mis hermanos, de esta época, todos los jueces empezaron viendo un problema en específico que se tenía que abordar. Vamos a ver, un ejemplo. Uno de estos jueces, llamado Otoniel. Este hombre encontró a la nación de Israel rodeada de los mesopotámicos en el momento de él. ¿Qué hizo él? Él dio un paso adelante para reclutar y para liderar un ejército de hebreos contra el rey de los mesopotámicos. Él se fue al frente y listo. ¿Y qué pasó con él? Él, Otoniel, prevaleció y llevó al pueblo a 40 años de paz. Mis hermanos,
40 años. Pero Otoniel se levantó y le dijo al pueblo que vieran y que estaban rodeados, y empezó a impregnar al pueblo de Israel, a los demás los empezó a impregnar, porque era un problema que todos los israelitas podían ver. Pero ¿qué hacían? No decían nada. Entonces alguien se levantó, que fue Otoniel, en este caso, ¿verdad? Entonces, Otoniel, se levanta Otoniel y levantó un ejército que fueron contra el rey y contra los mesopotámicos. ¿Y qué pasó con Israel? Israel venció. Y esto prevaleció en un periodo de paz para el pueblo, como lo acabo de decir, de 40 años. O sea, lo que un hombre que vio un problema, que vio una necesidad, que impregnó a los demás, logró 40 años de paz para la nación. Vean lo que llegó a hacer. Vamos a ver otro juez. Ehud, así, E-H-U-D, Ehud. Ehud, este hombre observó cómo los moabitas dominaban al pueblo de Israel, cómo lo dominaban, y decidió que ya había sido suficiente. Entonces, ¿qué hizo? Le dio a Israel una gran victoria sobre Moab. ¿Y saben cuánto tiempo de paz trajo este Ehud a Israel? 80 años de paz. Ojo. Otro más. Sangar. Sangar dio un paso adelante cuando los filisteos habían oprimido a Israel por muchos años. Al matar Sangar, al matar él personalmente 600 soldados, inspiró a un ejército para ir hacia la victoria. Y esto nació siempre de la nada. Es decir, fue un juez que se levantó, Dios lo llevó a que hiciera algo y se acabó la obra. Y duraron, en este caso, 40 años de paz. Imagínense. Después de estos 40 años surgió otro problema. ¿Y qué pasó? Se levantó otro juez, otro líder. Pasaron 80 años y hubo otro problema y se levantó otro juez. Y se levantaban de la nada. Se levantaban ante una necesidad. Segunda característica. Estos jueces poseían un don. En cada caso, en el libro de los jueces, siempre emergió un líder, debido a que tenía un don obvio. Poseía, por ejemplo, una habilidad innata que concordó con la necesidad del momento de una manera perfecta. Vamos a ver, era competente en un área relevante, es decir, su don resolvió un problema, y en cada caso el don venía de Dios. Pero, mis hermanos, eran diferentes formas y eran diferentes épocas, y eran diferentes las soluciones. Por ejemplo, un don espiritual. ¿Quién? Sansón tenía un don espiritual conectado a su voto de nazareo. Él tenía un talento natural que estaba ligado, como dije, o conectado su don a su voto nazareo. Ahora, otro más, Débora. Débora tenía un talento natural para la estrategia y para la sabiduría. Otro donde era una habilidad adquirida. Gedeón y Jefté desarrollaron sus habilidades para liderar con el tiempo a Gedeón y Jefté. O sea, mis hermanos, lo que quiero decir es que Dios ha puesto dentro de nosotros un don que va a ser entregado a las personas que a ustedes y a mí nos rodean. Y en palabras sencillas, cada uno de nosotros tiene algo que los demás necesitan. Un líder va a tener eso, y cuando lo encontramos, cuando lo encontramos, y vamos a influenciar a los demás de una forma natural. Mis hermanos, yo quiero que esto les quede claro. Todos ustedes y yo tenemos dones. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. Todos. Esto no es exclusivo.
Y si usted tiene un pastor que ha querido acaparar todo y que cree que sin él la iglesia se cae, déjeme decirle que lo han estado estafando. Usted puede hacerlo, que su pastor no lo deje funcionar y no deje que usted se desarrolle, ya ahí hay un problema. Usted ya tiene que pesarlo. Tiene que pesarlo. Pero todos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Se acuerdan que empezamos leyendo Génesis 1? Que fuimos hechos a su imagen y semejanza y que no se trata de que tal fulano, que aquel fulano, es que aquel sí es a la imagen y semejanza de Dios, o que los demás sí, aquel hermano sí, y el de allá también, pero los demás no. No, 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 no. Todos somos hechos de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia, Luker? Unos somos muy cómodos o son muy cómodos y otros vemos el problema y ¿qué hacemos? Nos levantamos. Ciertamente habrá algunos que tienen más chispa que otros, pero nosotros también estamos. Y siempre vamos a tener a alguien a quien podemos influenciar. Siempre. En donde usted esté, en la universidad, la escuela, el colegio, su trabajo, en su casa, en las circunstancias en las que usted esté, siempre vamos a tener a quien influenciar. Característica número 3. La característica número 3 es, todos los líderes despliegan una pasión. Vean qué interesante esto. Cuando una necesidad de afuera, ojo con esto, quiero ir un poco lento. Cuando una necesidad de afuera se empata con un don de adentro, el líder con frecuencia la persigue con pasión. Repito esto. Cuando una necesidad de afuera se empata con un don de adentro, el líder con frecuencia la persigue con pasión. Y esta pasión es irresistible para otros. Y el líder no puede menos que compartir e involucrar a los demás. En el libro de los jueces, varios líderes experimentaron este tipo de química, por así decirlo, esta química interna que encendió una pasión. ¿Qué ingredientes se necesita para desarrollar una pasión? Bueno, vamos a ponerle ahí un puntico. ¿Qué ingredientes se necesita para desarrollar una pasión? Intereses y preocupaciones. Hay gente que ve una necesidad en la iglesia y se preocupa. Por ejemplo, hay gente que dice, mira, yo quiero servir con los niños, yo tengo una preocupación por los niños, yo voy a hacer algo. Y tiene la habilidad de estar ahí haciendo algo. Les comento esta historia. Por ejemplo, nosotros en nuestra congregación nos quedamos sin maestra de escuelita dominical. Entonces, y repito, yo no lo hablo en son de vanagloria, pero yo al ver eso, a mí me nació la necesidad, yo vi la preocupación, yo vi el interés también, y yo dije, hay algo que hacer. Entonces, en conjunto con mi esposa, estructuramos todo lo que es para la escuelita dominical de los niños. Los pastores nos dieron el aval, nos dieron luz verde, nos apoyaron, montamos televisor, montamos el jueguito, les dimos el cronograma de trabajo, les decimos qué planes, cómo íbamos a trabajar, con cuál iba a ser el proyecto, cuáles iban a ser los programas de estudio que ellos iban a ver domingo a domingo, las tareas, cuáles iban a ser. Eso lo hicimos en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque hay gente que ve una necesidad en la iglesia y se preocupa. Es lo que acabo de decir. Y si usted tiene esa capacidad y se preocupa, haga algo. Y si sus pastores le dan luz verde y le dan el aval, trabaje, no se quede viendo a los demás hacer algo. La pasión, mis hermanos, la pasión tiene que ver con sus valores, con sus principios y sus creencias. Es muy importante. Cuando usted o cuando te apasionan tus valores, que se cumplan, cuando te apasiona que tus principios sean adelante, cuando te apasiona tus creencias que sean vividas, pero que sean una realidad. Un líder
le apasiona también porque Dios le ha dado aptitudes, Dios le ha puesto aptitudes en un líder. Otra cosa que apasiona a un líder son las circunstancias desesperadas. ¿Por qué? A veces vemos una necesidad y ¿qué pasa? Se desespera o nos desesperamos y queremos hacer algo. Y viene y nace esa pasión que nos desborda. Es como el caso que les estoy contando de la escuelita dominical, el caso de esta escuela berea, entre otras cosas que se hacen dentro de la iglesia, dentro de eso, de ayudar, de hacer, en fin. Ok, veamos. Los jueces. Los jueces se dieron en diferente época y todos atendieron una necesidad. Y ahí estaba siempre alguien que se preocupó, que tenía creencias, que tenía principios, que Dios le puso esas habilidades y fue el momento exacto en que, por decirlo así, embonaron, encajaron una con la otra. Y nosotros muchas veces, en donde estamos, podemos hacer mucho, pero necesitamos tener en mente esto. La pasión siempre va a suplir la falta de recursos. La pasión es más importante y la pasión puede lograr muchas más cosas. Tener recursos es bueno, sí, es bueno, no hay que mentir. Sin embargo, muchos de los jueces no eran ricos, ni tenían dinero, ni tenían personas. Muchos no tenían o no habían descubierto ni siquiera sus talentos cuando empezaron. Gedeón, por ejemplo. Gedeón tuvo miedo. Gedeón al principio tuvo miedo. Sansón era un hombre falto de una moral firme. Ustedes conocen a Sansón, ¿verdad? La historia por su falta de moral, cómo cayó. Jefté era un hombre impetuoso. Abimelech se enceló demasiado y tuvo que ser reprendido. Pero esto no detiene a las personas cuando tienen una pasión. Un líder persuade a las personas y los líderes verdaderos eventualmente llegan al punto en donde atraen e imparten de su pasión. Y les pongo el ejemplo. Esto que yo hago, estoy haciendo esto. Tratamos de persuadir y que impartimos lo que tenemos a las personas. Algunas veces solamente descubren a otros que comparten la misma pasión. Pero una cosa es segura, los líderes genuinos se conectan con otras personas. Y esto es lo que los separa. Esto es lo que separa a un emperador, a un rey, de un líder. Totalmente. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, si ustedes ven esto, el líder siempre se involucra, siempre se da, siempre se entrega. El rey, ¿qué hace el rey? El rey está sentado en su trono, él está por allá. El líder está con la gente. Los líderes, mis hermanos, no actúan solos, siempre tienen seguidores. Esa es una de las características. Un líder necesita de los demás para llevar a cabo lo que se han propuesto, lo que Dios les ha mandado, la visión que tienen. Por ejemplo, a Gedeón se le indicó que reuniera un ejército y que atacara a los madianitas. Él había reclutado a demasiados hombres. Ustedes leen la historia y ustedes se darán cuenta. Él reclutó muchísimos hombres. Pero Dios tuvo que recortar el tamaño del ejército. De lo contrario, si Dios no hubiera hecho eso, Gedeón iba a tomar el crédito de la victoria. Él diría, es que yo gané porque llevé tantos hombres, fui yo. No, por eso Dios se lo diezmó. Y esto es algo sorprendente. Nosotros estamos hablando de que Gedeón no era un general, no era militar, era un hombre que vio una necesidad. Y Dios le dijo, y se levantó y empezó a influenciar a los demás. Y le dijo, Dios, junta un ejército porque vamos a ir en contra de estos de allá. ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón juntó a un ejército tan numeroso, es decir, su pasión se desbordó de tal manera que juntó a un ejército tan numeroso que el mismísimo Dios le tuvo que decir, no hombre Gedeón, no hombre, está loco, recorte gente, no necesitamos tantos. Ustedes se imaginan, mis hermanos,
la clase de impacto que tuvo Gedeón. De tal manera que Dios le dijo, te sobrepasaste, Gedeón, son muchos. ¿Cuál era el riesgo? ¿Cuál era el riesgo? ¿Por qué Dios le dijo que quitara gente? Porque los que fueran, escuchen esto, porque los que fueran a ir a la batalla tenían que ir confiando en Dios. Simple y sencillo. Porque si hubieran sido todos los hombres que Gedeón había reclutado al principio, Gedeón hubiera dicho, nosotros ganamos porque éramos muchos. Y Dios le dijo que no, siempre vas a depender de mí. Así de sencillo. Y eso lo hizo Débora, aunque era mujer, ella persuadió por completo a Israel sin importar qué cosa determinaba hacer. Las personas la seguían, por ejemplo, a un Barak, que era un hombre influyente. Barak insistió a que Débora fuera con él a la batalla. Él no iba a ir a la batalla si Débora no iba. Es decir, él entendía, Barak entendía la influencia que Débora tenía. No él, que la que tenía la influencia era Débora, no él. Entonces, siempre es necesario que el líder vaya. ¿Por qué motivo, Luker? Porque, en este caso, porque impactó a tantos que todos lo seguían. Samuel. Samuel es el más fuerte de todos los jueces. Samuel fue el líder que más influyó durante la época que abarcó de Moisés a David. Su liderazgo se extendió por 2 generaciones. Tanto mayores de edad como jóvenes lo escuchaban. Aún los reyes lo respetaban. Samuel fue el que ungió a Saúl y a David como reyes. Samuel, era el líder de líderes. ¿Qué pasó con Samuel? Bueno, Samuel entregó o cedió ese lugar porque ya inició la monarquía, ¿verdad? Ya entró el reinado de Saúl y todo eso. Pero mis hermanos, los líderes siempre persiguen un propósito, siempre persiguen un propósito. Y quiero hacer una observación final en cuanto a los jueces. Es que cada uno de ellos pudo liderar debido a que siguieron un propósito especial puesto delante de ellos. Ellos se movieron en la dirección para alcanzar una meta específica y ningún juez deseaba mantener el mismo estado de las cosas. Cada uno sintió que tenía una tarea divina que realizar y fue el propósito de su vida llevar a cabo la visión divina, o sea, la tarea divina. Y esto que ustedes y yo estemos hablando ahorita, y que lo hablemos con alguien y que lo contagie de digamos, lo que yo estoy hablando. Yo espero contagiar a alguien para que quiera hacer algo. Que el que esté escuchando esto se contagie en serio y diga, yo quiero hacer algo por mi congregación, quiero ayudar, quiero estar, servirle a Dios. Ahora, imaginémonos que nosotros estamos hablando con alguien y contagiarlo. O que ustedes mismos puedan ver una necesidad y que de ustedes decían hablar con, por ejemplo, con una amiga. Y que ustedes le digan a su amiga o a su amigo, mira, mi viejo, mi compa, mi amigo, yo quiero levantar un taller a la amiga de costureras, donde vengan señoras viudas, vengan señoras sin trabajo y la otra, la amiga suya, se levanta y diga, claro, ¿qué hacemos? Venga, empecemos a darle, démosle bonito, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo hacemos? ¿Y qué pasa? Ponen un taller, empiezan a trabajar, le ponen bonito. Pero esa visión fue de una persona. Esa persona vio una necesidad y usted buscó a un amigo, a una persona y se pellizcó y la otra persona se contagió de su visión, de lo que usted quiere hacer. Es muy difícil y ya voy terminando. Es pero muy difícil, muy difícil tener liderazgos o ejercer liderazgo sin propósito. No podemos imaginar el líder sin un claro sentido del propósito que Dios le está dando. No se puede. Y yo estoy hablando no de líderes que levanten negocios, no. No de líderes que vayan a comunidades, no. No de líderes que sean políticos.
Yo estoy hablando de líderes que se levanten con propósitos divinos. La Biblia nos dice que Dios nos ha puesto como señores y que debemos de liderar. Si nosotros fuéramos impactados de esta forma, esta iglesia, hablando de donde yo me congrego, nuestra congregación, tuviera como mínimo, digámoslo así, 50 líderes. Somos una congregación pequeña. Entonces, eso no está mal. Pero si todos impactaran, tendríamos por lo menos 50 líderes. ¿Cómo sería la iglesia? Si hay 50 líderes, ¿cuántas personas que están siguiendo a estos líderes tendríamos en la iglesia? No habría campo para tanta gente. Tendríamos que buscar otro lugar para que sea más grande. Hay una cuestión que es natural. Hay muchos creyentes, recuerden, hay muchos creyentes, muchísimos, y hay menos iglesias. Porque todos estos creyentes caben en esas iglesias y hay menos líderes, porque esos líderes están dentro de esas iglesias. Yo les pongo un ejemplo y analícenlo. Hagan una lista, si ustedes quieren. Hagan una lista y digan en sus iglesias, ¿quiénes son líderes aquí? En mi caso, yo lo voy a decir y lo digo con todo cuidado, con todo respeto, pero si yo pongo a alguien en alguna iglesia, en la nuestra, a llenar quiénes son líderes, no llenamos una hoja. No la llenamos. Y ese es el propósito de esta clase. Necesitamos líderes. Donde usted se congrega, te necesitan. El propósito de los jueces era, voy a decirle cuál era el propósito de los jueces. Y son 1, 2, 3, 4, 5, 6 propósitos para los que tenían los jueces en aquella época. 1. Primero, personal. Era a la medida de sus dones y pasiones. 2. Era mensurable, es decir, involucraba una actividad que podía ser medida. 3. Era memorable. Era lo suficientemente específico para ser recordado y abrazado. 4. Era significativo. Tocaba temas nacionales, lo cual hacía diferencia. 5. Podían viajar con ellos, a donde quiera que estuvieran. Y 6. Era moral, era correcto. No solamente sentían que podía realizarse, sino que debía realizarse. El tema, mis hermanos, es Dios nos ha llamado a liderar. Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí a liderar y te ha llamado, de verdad que sí. Y tenemos todo el ejemplo. Tenemos la vida de Moisés y sus respuestas y sus justificaciones, ¿verdad? Tenemos la actitud de los jueces, hombres que reaccionaron ante una necesidad. El asunto que yo les planteo a ustedes, vean las necesidades que hay. Simplemente en sus casas, mis hermanos, véanlas. La palabra de Dios nos dice que en casa, ¿quién es el líder del hogar? Pues el varón. Ese es el líder. Y el líder tiene que despertar a ejercer su liderazgo como Dios lo ha llamado o le ha llamado. En una iglesia, ¿quién es el líder de maestros de niños, de ujieres, de la escuela de músicos, de donde sea? Necesitamos líderes. Y con eso termino. En nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en donde ustedes y yo nos desenvolvamos, Dios nos ha llamado, pero necesitamos desarrollar esto, creernos que Dios nos llamó a liderar. Mis hermanos, termino la lección y de verdad es un llamado para que despertemos. Involúcrese, prepárese, fórmese. No se quede sentado en las bancas. No sea de los mismos de siempre que se quedan como una maceta ahí, nada más absorbiendo y ya. Necesitamos líderes. Mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo y nos escuchamos en una próxima lección. Bendiciones y hasta luego.